Un artista marcial es traicionado por los suyos y mandado a prisión. Después de años luchando por sobrevivir, escapa y decide poner solución a todo lo que lo llevó a pasar por ese infierno. Nos encontramos en la entrada de un hospital. Dos patrullas escoltan a una camioneta con un sujeto que posee un semblante aterrador. Se trata de Cain Burgess, quien ha cumplido al menos 7 años en una de las prisiones más peligrosas de Inglaterra, conocida como HMP Belmarsh. Dos médicos los reciben, anunciándoles que la persona que visitarán, la señora Burgess, ha fallecido. Uno de los oficiales le da el pésame al prisionero y se preparan para retirarse. Pero Cain hace una petición, que al menos le permitan ver a esa persona que en realidad era su madre. Una vez que el prisionero logra ver el cuerpo de su madre, entra en una especie de trance. Está meditando profundamente qué hará a partir de ahora. La última persona apreciada en su vida se ha ido. ¿Qué decisión debe tomar? ¿Vengarse y hacer justicia por mano propia? ¿O volver a prisión y lamentarse por el resto de su vida? Cain noquea a cada uno de los oficiales y se apresura en salir del hospital. Un par de días después, se dirige a un bar llamado The Jockey para los miembros de una asociación de préstamos fraudulenta. Dos porteros que vigilaban la entrada le niegan el acceso, pero el chico ya está preparado para actuar ante cualquier obstáculo. Los golpea, dejándolos inconscientes en el piso. Una vez adentro, la cantinera, Bess, le ofrece una bebida amablemente, y mientras Cain disfruta de su bebida, puede escuchar cómo unos sujetos hablan sobre un incidente donde un par de ellos fueron atacados por un desconocido mientras vendían sustancias alucinógenas en su zona habitual. Lo particular de este caso es que uno de ellos, Rook, le amputaron una mano en plena calle, mientras el otro, Tun, que observaba a la distancia, salió huyendo despavorido. Pero Tun relata que fue él quien ahuyentó al criminal persiguiéndolo, y cuando volvió, su compañero ya había pasado a otro plano. El fugitivo suelta una carcajada, interrumpiendo el relato de Tun. Mantienen una incómoda y calurosa discusión hasta que Cain decide contar la verdadera historia, confesando que ese desconocido en realidad era él mismo. El grupo de delincuentes se prepara para acabar con él por haberle quitado la vida a Rook, pero Bess los interrumpe pidiéndole a Cain que salga del lugar. En ese momento entran los porteros. Ya han despertado de la pequeña siesta a la que los envió el prófugo y están dispuestos a molerlo a golpes. Pero nuevamente Burgess los derrota a ambos. El fugitivo saca un arma, una escopeta de 2 cañones, y los amenaza a todos para que le digan la ubicación de Lincoln. En este momento sale el jefe, Hyde, de su oficina para exigirle a todos que guarden silencio, ya que no tiene conocimiento de lo que está pasando en el bar. Después de detallar el rostro del fugitivo, Hyde termina reconociéndolo y menciona en voz alta lo sorprendido que está de que el hermano prodigio haya vuelto. Nadie sabe a qué se refiere Hyde, por lo que él mismo se encarga de presentarlo, mencionando que es el hermano menor del dueño y jefe principal de toda la asociación Lincoln, dejando a todos perplejos. Uno de ellos, en un acto de incredulidad, se lanza hacia Cain y este le vuela la rótula con su arma, por lo que grita cada vez más fuerte. Los gritos del herido enloquecen al fugitivo, quien decide noquearlo con una patada en la cara. Todos se encuentran inquietos con lo ocurrido, señalándole a Hyde que el prófugo fue el culpable del deceso de Rook. Nadie cree en la versión de Burgess, por lo que este les entrega un paquete como evidencia y le pide a Tun que lo abra. Se trata de la mano amputada de Rook. Los delincuentes sienten cierta repulsión hacia el chico. Cain obliga a todos a sentarse mientras los apunta. Luego, le indica a Hyde que llame a su hermano para pedirle que se acerque al bar, con el pretexto de darle noticias sobre lo que pasó con Rook. El importuno Tune le pregunta a Hyde por el aspecto del fugitivo, por lo que Cain se dispone a contarles el origen de su venganza y el motivo por el cual fue enviado a prisión, apuntando como principales autores a su hermano Lincoln y a Hyde. Pero volvamos atrás. Se encuentran varias personas reunidas, entre ellas Rook, Stokes, Lincoln y Cain. El chico se ha dirigido a ese lugar con la esperanza de que su hermano le hiciera un préstamo para abrir un gimnasio. En cambio, Lincoln y el ahora difunto Rook le reclaman al chico por no haber perdido la pelea en la que todos ellos apostaron a favor de su derrota, solo por no haber querido ser deshonesto. Esta decisión enfurece a Lincoln, por lo que se niega a ayudarlo, usando como excusa una de sus más grandes reglas: no
no hacer préstamos a familiares, alegando que no le gustaría lastimarlo si en algún momento se negaba a pagar la deuda, sin dejar de lado unos cuantos insultos sobre lo que piensa del nuevo emprendimiento de su hermanito. Kane, enojado y resignado, se prepara para irse, por lo que Lincoln le propone un trato. Si quiere que lo ayude, debe cumplirle al menos un trabajo. El chico se rehúsa debido a que no quiere involucrarse en asuntos ilegales, pero su hermano le insiste. Así que el antiguo Kane decide aceptar la propuesta sin saber que eso cambiaría su vida por completo. La tarea es sencilla. El objetivo es robar a una clienta, Mabel Lytle, después de recibir un paquete en la oficina de Hyde, para posteriormente llevarlo de vuelta a la oficina. Kane ejecuta la misión, pero en el proceso, la víctima se niega a renunciar al paquete persiguiendo al prófugo a lo largo de varias cuadras, hasta que, cruzando una de las calles, Mabel Lytle es atropellada, quedando totalmente inerte en el suelo. Este incidente traumatiza al chico, y más al enterarse de que Mabel perdió la vida en el hospital mientras la intervenían. Por otro lado, Kane es llevado por unos patrulleros a la estación policial. Ahí lo interroga el detective O'Hara, quien le narra el modus operandi de la red de contrabando de Lincoln, exigiéndole al chico que le entregue a su hermano para que pueda quedar en libertad. Pero el chico se rehúsa, alegando que desconoce por completo el tema. Por esta razón, el sargento Evans lo saca de la oficina del detective para llevarlo a la sala de interrogatorios donde lo hostiga. Kane le pregunta al oficial si suelen hacerle eso a todos los que se niegan a cooperar, y Evans le confiesa que O'Hara desaprueba por completo las torturas, señalando que de todas formas nunca se enterará. Finaliza la discusión dándole una brutal golpiza al chico. Una vez en prisión, Burgess es blanco fácil de un sinnúmero de palizas por parte de los residentes. Quizás el hecho de que sea un artista marcial lo ayuda a mantenerse con vida, haciéndose cada vez más fuerte con ese tipo de entrenamiento bestial que le brindaba su estadía junto a toda clase de criminales. Fueron esas múltiples peleas salvajes las que, además de marcar su vida, marcaron su rostro. Lo peor del caso es que cuando deben castigar a los implicados en las peleas, inculpan siempre a Kane por ser el último en permanecer en pie. Esto hace que se le sume un año más de prisión por cada enfrentamiento. A pesar de que el chico alega actuar en defensa propia, siempre resulta ser el culpable. Un día, mientras su madre lo visita, esta le confiesa una horrible noticia. Le menciona que está padeciendo un cáncer mortal y que no se preocupe porque Lincoln le está cuidando muy bien. El chico está abatido. Justo cuando deseaba contarle a su madre cómo terminó en prisión por culpa de su hermano, decide guardar silencio para no preocuparla más, pensando que al menos su hermano está haciendo algo bien. En la prisión, Kane solo tiene una opción: perder su humanidad a cambio de conservar su propia vida. En una ocasión, mientras luchaba con una gran cantidad de adversarios, uno de ellos le revela un inquietante secreto. El prisionero abatido en el piso confiesa que no lo atacan porque así lo quieren, sino a cambio de dinero. Siempre se había cuestionado por qué lo atacaban con tanta ferocidad, pero ahora todo está claro. Su hermano le pagará a quien sea capaz de quitarle la vida, o al menos eso le afirma el prisionero que trata de respirar. El fugitivo entra en cólera. Una cosa es ser abandonado por tu familia y otra muy distinta, que deseen cavar tu propia tumba. Volvamos al bar donde Kane le reclama a Hyde por los ataques que recibió debido a la conspiración de su hermano. Este le admite que no sabía nada sobre esos planes. Sin embargo, el chico no está seguro de eso y se niega a aceptar que su hermano planeara un complot en su contra sin la influencia de un tercero. Luego, el fugitivo les relata a todos los presentes lo que su propio hermano había planeado, cómo enfrentó la situación, el modo en que falleció su madre y cómo logró escapar de prisión. Mientras Kane termina su relato, el sarcástico Hyde lo hace enojar, por lo que termina arrodillado en el piso, con la punta del arma en la nuca. De pronto tocan la puerta bruscamente. Por fin ha llegado el tan esperado Lincoln. Este actúa como si estuviera feliz de ver a su hermano menor fuera de la cárcel, pero Kane ya no es el mismo chico inocente de antes. Ahora conoce las verdaderas intenciones de su hermano mayor. Después de exigirle a los visitantes que entreguen todas sus armas, les indica que se agrupen con el resto donde pueda verlos a todos perfectamente. Lincoln le pide a su hermano que deje de apuntar a Hyde para resolver todo conversando, pero el chico lo declina y exige que guarde silencio, porque es él quien manda ahora.
Kane se extiende en un diálogo sobre todo lo que descubrió y lo traumático que fue tratar de sobrevivir a los atentados que sufrió. A raíz del monto que ofreció su hermano y el oficial Hans por su cabeza, sale a la luz que Evans era un oficial infiltrado, pero le había mentido a Lincoln mencionando que Kane lo traicionaría entregándolo a la policía. Lincoln le creyó. Prefirió creer a un oficial corrupto que a su hermano menor. Vaya hermano. Pero Lincoln no está dispuesto a desistir. Entonces, Kane señala que hasta el detective O'Hara le creyó más que su propio hermano mayor, ya que cuando se enteró de la corrupción de Hans y las torturas en la sala de interrogatorios, decidió despedirlo y echarlo del lugar. No obstante, Lincoln le pide a Kane que llame a Evans para que se acerque al bar y que así puedan escuchar su versión de los hechos. Pero el chico sonríe y le señala a Lincoln que seguramente Evans no podrá atender el teléfono. Esto nos lleva al momento en el que Kane se encuentra con Evans un día después de escapar de prisión. El fugitivo sigue a Evans hasta un local que parece ser una agencia de festejos. Ahí ha trabajado el ex oficial desde que lo despidieron. El criminal y el ex policía tienen un feroz enfrentamiento, donde Evans le confirma al chico que sí le mintió a Lincoln y que también le tendió una trampa. Esa confesión irrita aún más a Kane, quien le propina un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Volvemos a la conversación entre ambos hermanos. Lincoln finalmente se da cuenta de que su hermanito no es el mismo chico prudente de antes. Sin embargo, lo sigue culpando por lo que le ocurrió, indicándole que él conocía los riesgos. Tal vez lo único que el chico deseaba era una sincera disculpa, pero parece que no las obtendrá. Como último intento de controlar la situación, Lincoln le insiste a Kane que puede comenzar de nuevo y elegir otro camino, pero el chico pregunta qué pasará con todas aquellas personas a las que han estado estafando. Lincoln y Hyde le aseguran que no significan nada, calificando a las víctimas como escoria. En este punto, Hyde insulta al chico por su idealismo sentimentalista. Esto detona la furia de su captor y en un arranque de indignación acaba con su vida. Todos quedan atónitos. Lincoln y Vice le advierten que ya no hay nada que pueda reparar lo que acaba de hacer. El prófugo les afirma que no desea arreglar nada. Le muestra una foto a su hermano, pero este parece no reconocer a esa persona. Se trata de su contador, Stokes, a quien visitó antes de llegar al bar. Resulta que Kane intimidó a Stokes para que vaciara la cuenta de Lincoln, dividiendo el monto entre todas las familias a las que habían estafado, con la promesa de dejarlo ir. Kane finaliza la charla dándole la oportunidad al resto de salir del lugar, pero todos la rechazan. El hermano mayor le asegura que esta noche será su fin, ya que se encuentra en desventaja. En una batalla de 10 contra 1, le echa en cara que no ganará nada con su venganza y que siempre ha sido y será un inútil. En ese momento, la cantinera le lanza una botella a Kane y todos los demás aprovechan para atacarlo. Mo es impactado por un proyectil antes de que el chico pierda su arma. Bess vuelve a intervenir, lanzando un saco lleno de tablas y tubos de acero, dando inicio a la que será la última batalla sangrienta en el camino del fugitivo hacia su venganza. De pronto aparece Toon con una ametralladora, pero justamente un sujeto que se levanta del piso es quien sorprendentemente recibe todos los impactos en lugar de Kane. Toon se paraliza ante el asombro, por lo que su adversario salta hacia él, le quita el arma y la usa contra los delincuentes que quedan de pie. Aún persisten media decena de ellos, dándole pelea por unos minutos mientras Lincoln los observa sentado en la barra. Solo quedan 3 personas en el lugar: Bess, Lincoln y Kane. El hermano mayor muestra el arma que minutos antes poseía su hermano. Sabe que le quedaba un solo cartucho, así que lo apunta con total seguridad. Es la hora para que el pequeño le pregunta a su hermano por qué deseaba eliminarlo. Este le responde que nunca le importó si Evans le había mentido. Lo que de verdad le importaba era el respeto que los demás le profesaban, y este lo había perdido desde el día en que Kane decidió echar a perder su apuesta, tomándolo como una humillación. Culmina su discurso accionando la escopeta, pero solo escuchamos un chasquido vacío. El chico sonríe mencionándole lo ignorante que es por no revisar primero el arma. Esto lleva a que ambos hermanos se enfrenten en una pelea de vida o muerte, pero está claro quién es el más hábil luchando. Un Kane herido y adolorido sale del bar a duras penas. Solo logra cruzar la calle frente al bar para recostarse junto a una cerca. Sentado en el piso, sonríe imaginando el rostro de las personas a las que ayudó. Al menos ellas tendrán otra oportunidad para seguir adelante por un mejor futuro.